Pues buenas noches tengan todos las familias y amigos y gracias por estar conectados en la página de la Organización Mundial por la Paz. Les damos la bienvenida a todos, su amigo Sergio Ramírez Amador, coordinador nacional de delegados en México. Y le damos también la bienvenida al licenciado David Aldana. Bienvenido, David. Hola, buenas noches, Sergio. Un gusto estar contigo y saludarte en esta bella noche de lunes. Así es, pues bienvenido, David. Y también le queremos dar la bienvenida a la licenciada Gaby Murillo a este programa de Familias Online por la Paz. ¿Qué tal? Bienvenida, Buenas Gaby. noches. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Así es, y pues bueno, los dejo con David y Gaby Murillo para que compartan este tema tan importante de Familias Online por la Paz. Así es, muchísimas gracias, Sergio. Buenas noches. En un momento más, pues nos saludamos. Qué bueno que estamos por aquí. Gaby, qué bueno que estás aquí. Se llegó el día y se llegó el momento. Así que, pues es un gusto tenerte esta noche aquí, Gaby, en verdad. Gracias, David. Igualmente para mí es un gusto. Se llegó el día. Yo, pues desde hace tiempo ya esperaba, pues estar aquí con ustedes y bueno, como lo reitero, es un gusto y más para platicarles de este tema que es bien importante. Así es, pues desde hace ya varias semanas, todos los que nos están viendo, a todos nuestros espectadores en las diferentes plataformas, recuerdan que hemos estado tratando los temas de mucha importancia y de desarrollo para la familia. Estamos hablando de diferentes temas, de diferentes situaciones que nos van a ayudar completamente a tener una armonía y un bienestar familiar. Sin duda, en estos tiempos que estamos viviendo, es necesario que prestemos y pongamos muchísima atención a nuestra familia. Siempre lo he dicho, el mayor tesoro que podemos tener hoy en día es nuestra familia. Y para todos los que somos padres y sobre todo padres de niñas, yo soy bendecido con 2 niñas que hacen de mi vida un deleite. Y para todos los que somos padres de niñas, no solamente de niñas, sino que también de niños, pues este tema es muy interesante. Sin duda alguna, yo he trabajado muchísimo el tema con mi niña mayor, aunque tiene solo 5 años, pero hemos trabajado mucho el tema. Y desde hace tiempo, nosotros en lo personal ya había escuchado de este proyecto. Y al investigar, al darnos cuenta de todo lo que está pasando, sin duda, créamelo, esta noche, mamá, papá, tiene que poner atención porque este tema es de suma importancia para todos nosotros. Hoy vamos a estar hablando de protegiendo a la niñez del abuso sexual, un tema sobre todo que hoy en día en algunos lugares es así como que, no pasa nada, no pasa nada, todos tranquilos y todos en paz. Y por otro lado, lamentablemente, cuando sucede, no ponemos la atención debida. Así que a todos los que ya están con nosotros, los vamos a invitar a que compartan a sus redes sociales, compartan a sus grupos de WhatsApp, compártalo ahí con los amigos, con amigos suyos, con familiares, en cualquier grupo de WhatsApp que usted sumado. Compártalo, páseselo a un amigo, a un papá, a una mamá, porque sin duda esta noche va a ser muy trascendental. Y queremos saludar a algunas personas que ya están con nosotros, como Norma Cova, Xochitl Delgadillo, Maribel Cortés Lozano, también el delegado en el estado de Morelos, Jorge Flores Muniz, le damos un gran saludo. Del otro lado, en una otra plataforma, tenemos a Diego Luay, a Kaeli Guzmán. Así que qué bueno que están con nosotros y hay unas personas que ya nos están saludando, que ya están aquí con nosotros y queremos saludar. Nos dice Ardan, buenas noches, OMPP desde Quintana Roo presente. Qué bueno, es un gusto saludarte, Ard. Kaeli Guzmán también por ahí nos dejó un sticker, pero bueno, los stickers no aparecen. A Norma Cova nos dice buenas noches. Carmen Arellanes Almazán nos dice también buenas noches. Maribel Cortés, buenas noches. Lorena Anaí Romero, buenas noches. También nuestra delegada en el estado de Puebla, Betty de la Rosa, nos dice muchas felicidades a ti, David, y a Gaby, un abrazo igualmente. Y pues para todos los que hoy están con nosotros, están sumando a esta sesión,
Vamos a hablar entonces y vamos a entrar directamente al tema con Gaby Murillo, porque ella es la experta. Hoy vamos a aprender muchísimo. Así que Gaby, para empezar, háblanos acerca de esto que es el abuso sexual, acerca de números, de estadísticas, de qué está pasando en este México que tanto amamos, pero que lamentablemente hay noticias desgarradoras. Gaby. Es correcto, David. Muchísimas gracias. Pues sí, un tema muy importante, pero también un tema muy triste y difícil, sobre todo en nuestro país. Para comenzar, te voy a dar esta estadística. Se habla y los estudios dicen que somos el país número 1 a nivel mundial en abuso sexual hacia la niñez. Yo estoy segura que aquí muchos de los que nos están viendo, tal vez la mayoría, si no es que todos son padres de familia, o de alguna manera están involucrados con el trabajo hacia niños, niñas, adolescentes, y por eso estás aquí el día de hoy y por eso te llamó la atención este tema y porque tú estás preocupado y como tú decías, David, que amamos a México, que amamos a nuestra niñez, que nos preocupamos por ella y justo ese es el objetivo de este programa, que no solo te quedes con datos que son terribles y que nos provocan incluso pues, algunas náuseas, porque es muy terrible lo que en México está sucediendo, pero no solo que nos quedemos con lo malo, sino que ahora después de esto pensemos cómo puedo ayudar yo, cómo puedo hacer que estas estadísticas bajen. Y te voy a decir algo, sí podemos. Yo creo que la prevención es la mejor arma. Bien dicen por ahí, más vale prevenir y muchas veces lo tomamos muy a la ligera, pero esto, en temas como este, que tiene que ver con abuso sexual infantil, tiene toda la razón de ser. Y más vale prevenir a tiempo, más vale tomar precauciones, más vale exagerar incluso en algunas cuestiones con nuestros hijos, con los niños que tenemos a nuestro alrededor y no que después digamos cómo no hice caso, cómo no me informé, cómo no hice algo al respecto. Así que bueno, pues vamos a comenzar y vamos a pasar rápidamente a este tema. Y lo primero que a mí me gusta hacer cuando hablo sobre el tema de abuso sexual infantil es dar una definición. Porque algo que también es real es que en México, así como seguramente en muchos otros países, tenemos un concepto muy diferente de lo que el papel nos dice, la definición nos dice, incluso la ley nos dice que es el abuso sexual infantil. Y por eso a veces no hacemos mucho caso, porque hay conceptos equivocados que el día de hoy yo te voy a pedir que pongas mucha atención para que tú puedas, si has tenido estos conceptos equivocados, hoy puedas darte cuenta y cambiar tu forma de pensar en cuanto a este tema. En México también otra estadística, se dice que 7 de cada 10 niños en nuestro país están siendo víctimas de algún tipo de maltrato. Y maltrato, puede haber maltrato psicológico, maltrato físico y también se encuentra el maltrato de tipo sexual. Y bueno, se determina como abuso sexual infantil. Una definición que nos da el Sistema Nacional DIF nos dice que el abuso sexual infantil se efectúa cuando una persona de la misma o mayor edad los obliga. Aquí yo tendría mis reservas en cuanto a esta definición, porque no siempre y generalmente más bien lo que sucede es que los agresores no obligan a los niños. Al contrario, ellos utilizan mecanismos para persuadirlos o para convencerlos de hacer cierto tipo de actos o de conductas que tienen que ver con cuestiones sexuales y no siempre es una obligación. Muy pocas veces existe obligación o se forza a los pequeños a realizar este tipo de actos. Generalmente el abusador comienza platicando, ganándose la confianza de los menores y una vez que la obtiene, entonces les pide a cambio de ese regalo, de ese dulce, de esa compañía, de ese secreto que tal vez los pequeños platicaron a esta persona, entonces le pide algo a cambio como pueden ser caricias, toques o cualquier otro tipo de conductas de tipo sexual. Pero bueno, continuamos con esta definición que dice, vamos a repetirla, se efectúa cuando una persona de la misma o mayor edad, y fíjense, también aquí hago una acotación, es muy triste, porque a veces se piensa que un abusador solamente es un adulto, pero hoy en día estamos viendo que niños
menores de edad están abusando de otros menores de edad. Esto es muy terrible y no tiene que ver tanto con la edad, sino con una condición de autoridad. Sabemos que los pequeños, los niños, las niñas tienen diferentes personalidades y hay muchos a los que desde pequeñitos se les ve una personalidad de liderazgo, una personalidad de autoridad, y hay otros que desde pequeñitos tienen esas características de someterse, de simplemente recibir instrucciones, de simplemente obedecer y no cuestionar absolutamente nada. Y muchas veces esto influye en un abuso sexual infantil. Pero bueno, entonces dice, cuando esta persona, ya sea de mayor edad o de la misma edad, los obliga a tener contacto sexual a través de, y aquí vienen algunas de estas conductas, a través de las caricias, los besos, los tocamientos, incluso muchas veces el abuso sexual no tiene nada que ver con cuestión directa, digámoslo así, se le llama abuso sexual directo y abuso sexual indirecto, y el abuso sexual indirecto tiene que ver con obligar a un menor incluso a ver el cuerpo desnudo de otra persona, a tocar, bueno, ese sería el directo, pero también, por ejemplo, tiene que ver con obligar a los menores a ver pornografía, ¿no? Esto también es un tipo de abuso sexual. Y si yo ahorita al público le preguntara, ¿qué entienden ustedes por abuso sexual infantil? Tal vez muchos de ustedes tendrían un concepto equivocado, porque es con lo que hemos crecido. Yo hace 6, 7 años tenía tal vez otro concepto también del abuso sexual. Y pensamos y generalmente relacionamos abuso sexual con una violación o con una penetración. Es parte de, pero no siempre sucede de esta manera. Entonces tiene que ver todas estas conductas. Caricias, besos, tocamientos, ver y escuchar pornografía o exhibir genitales. Y dice esta definición o cualquier otro comportamiento de tipo sexual. Entonces, bueno, ahí vemos esta definición que nos da el Sistema Nacional DIF. A mí me encanta una definición, es la que siempre la utilizo, de una psicóloga muy reconocida alemana. Y ella dice que el abuso sexual es la habilidad para enredar a un niño en actividades de tipo sexual y se basa en la posición dominante y de poder del abusador en contraposición con la vulnerabilidad y dependencia de los menores. Aquí podemos notar 4 aspectos muy importantes. 4 aspectos importantes que es que no siempre, como les decía, existe una obligación, sino ahí dice enredar a los pequeños. Puede que se ejerza la fuerza, pero esta fuerza no siempre es como la tenemos considerada, que es física, sino que por la posición de autoridad se ejerce esta fuerza. Muchas veces pueden existir amenazas y existe ignorancia por parte del menor. Nosotros trabajamos no solo en el área de prevención, y lo voy a comentar más adelante, pero no solo en el área de prevención, sino también de intervención, es decir, con quienes ya han sido víctimas de un abuso sexual. Y lo que sucede en el 99% de los casos es que los menores ni siquiera saben que de lo que fueron víctimas se llama abuso sexual y que está mal, porque no tienen un concepto, no tienen una idea, existe ignorancia por parte de ellos de lo que significa este tipo de prácticas, ¿no? Entonces podemos ver ahí algunos conceptos de lo que es el abuso sexual y creo que esto en primera instancia nos da mucha idea de que abuso sexual infantil es más que una violación, ¿no? Así es, Gaby. Fíjate que mucho de lo que tú comentas, yo lo estoy meditando y te das cuenta como todos, yo creo que la mayoría pensamos que el abuso solamente es cuando hay una penetración, ¿no? Hacia el menor, pero realmente tiene que ver en muchos aspectos de lo que está pasando. Recuerdo claramente la historia de una pequeña que lamentablemente desde edad muy pequeñita fue abusada realmente, ¿no? Directamente. Entonces, cuando creció, ella llegó a una casa hogar y cuando llegó y poner sus cosas, la persona que la llevó, pues se quita la chamarra, ¿no? Que es el varón, se quita la chamarra, porque dijo, bueno, ya llegamos, y la niña se empieza a quitar la ropa. Y dice, porque sí, ¿no? O sea, para los niños
se vuelve algo tan normal porque no están siendo enseñados ellos a todo lo que pueden pasar, y lamentablemente como padres decimos, no puede pasar nada. Pero estas definiciones que nos acabas de dar, en lo personal a mí me abren mucho la mente, porque no solamente tiene que ver con la parte directa, sino con la parte indirecta de todo lo que sucede alrededor de las cosas y del abuso con los niños. Y en México, lamentablemente, es un tema bastante, perdón que lo diga así, atrasado en un verdadero conocimiento de este abuso hacia los niños. Exactamente, David, tienes toda la razón y realmente pues eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? Personas como tú, como yo y muchas otras organizaciones que queremos que esto cambie por el bien de nuestros niños y niñas, porque en verdad bueno, sí, seguramente lo sabes o a lo mejor lo has escuchado, pero cuando un menor es abusado sexualmente, y esto también es un concepto equivocado que tenemos, que el abuso tiene que ser constante, que tiene que ser muchas veces, que tiene que ser por un tiempo muy prolongado para que entonces se trate el tema. Pero esto no es real. Con una vez que el menor haya sido sujeto o haya sido víctima de cualquier tipo de estas conductas que yo te acabo de mencionar, con eso basta para romper dentro de ese pequeño, dentro de esa niña, muchísimas áreas de su vida con las que va a batallar más adelante en la adolescencia, en su juventud, con sus relaciones, no solamente relaciones sentimentales, sino relacionarse con amigos, con los compañeros de trabajo, con su misma familia, con incluso con sus hijos y mucho más, con una pareja, ¿no? Entonces, realmente esto tiene que cambiar en nuestro país y primero tiene que empezar por nosotros, por empezar a entender de qué se trata realmente este tema, ¿no? Y algo que comentabas y solamente recordé también ahorita un caso. En una ocasión dábamos una conferencia acerca de este tema y recuerdo que al final se me acercó un señor ya grande, una persona adulta de unos 49, 50 años más o menos, y él me dijo, ¿sabes qué, Gaby? Que hasta ahorita que tú estás mencionando todas las conductas que engloba el abuso sexual, me estoy dando cuenta y estoy recordando que de niño yo fui víctima de abuso sexual indirectamente de parte de mis tíos, porque ellos nos reunían a todos los primos y ellos tomando, emborrachándose tal vez, alrededor de nosotros y empezaban a decirnos, a ver, ¿por qué no le das un beso a tu prima? ¿O por qué no le tocas esta parte? Y se reían, yo lo tengo tan grabado, pero jamás me imaginé que eso fuera un abuso sexual hacia mi persona. Hasta este momento lo estoy entendiendo. Y no te estoy hablando de personas que viven en lugares alejados donde no hay educación, donde no hay luz, donde no hay internet. No, te estoy hablando de una persona de una ciudad, de una persona estudiada. Así que también es otro concepto que necesitamos cambiar. El abuso sexual no solamente sucede en esos lugares lejanos donde la educación no llega. El abuso sexual, y nosotros hemos sido testigos, hemos ido a diferentes centros educativos privados, particulares, y también ahí sucede este tipo de abuso sexual hacia los menores. Así es un tema, en lo personal, Gaby, llevo programas escolares nivel secundaria y bachillerato, y estamos por casi 5 meses, estoy en cada colegio. Y últimamente hemos abordado también a las primarias. Y muchos de los adolescentes, aún hombres y mujeres, se me acercan, después me empiezan a mandar mensajitos y me dicen, ¿yo qué puedo hacer? Porque llego al punto de la sexualidad sana y responsable. Y empiezo a hablar con ellos ese tipo de temas y me empiezan a preguntar, ¿sabe qué, profe? Es que a mí me pasa esto y yo llevo tantos años siendo abusada y me está pasando esto, pero para mí es normal. O sea, una personita me escribió y me decía, pero es que ¿por qué no? Y yo le decía, ¿cómo que por qué no, hija? O sea, lamentablemente se vuelve cultura del chico que en algún momento él, cuando entiende que no debía de ser, obviamente viene una falta absoluta y completa de identidad, porque entonces ya no sabe qué es, ya no sabe al final si es un niño o un objeto para otra persona.
y que lamentablemente en ese proceso y en esa búsqueda de su identidad se logra y se pierde, porque ya no sabe si es persona o si es un objeto para alguien. ¿Y cuántos niños, adolescentes y jóvenes viven reprimiendo esos sentimientos de no saber decirlo y abordarlo? Porque nunca hubo una parte de prevención por parte de los padres. En esta parte que tú nos está explicando, vuelvo a decirlo, a mí en lo personal me abre la mente porque piensas que solo es directo y no, es indirectamente. Ahora estamos exponiendo a los niños. Yo trabajé en diferentes lugares donde veías a niños viendo a su mamá besándose con uno, después al ratito agarrando a otro, y al final de cuentas te dices, ¿qué pasa con estos niños? Se les empiezan a hacer ideas en su mente de que todo está permitido y no entienden que no les conviene, no entienden que no, pero creo que una de las partes y a donde también quiero llegar es a la gran responsabilidad de los padres, Gaby. Totalmente. O sea, muchos padres somos así de que, ¿dónde está? Ah, está jugando con los primos. Ah, ya, déjala. O sea, ya no pasa nada. Y yo cuando hace tiempo, yo tengo unos amigos, un matrimonio que a mí en lo personal son consejeros para nosotros y nos batallaron, y bueno, no batallaron, sino nos pegaron duro en ese tema. La niña siempre deben de saber con quién está y cómo está. Entonces yo soy una de las personas de que con mi esposa, es que está con sus primos, no me importa, ve a ver a la niña. Pero es que son sus primos, no me importa que sean sus primos, ve a ver a la niña. Pero es que está con tal, no sé, ve a verla, tú tienes que estar viéndola, tú tienes que estar ahí con ella, porque es una gran responsabilidad de los padres, Gaby. Totalmente, sí, tienes toda la razón. Y sobre todo eso, quitarnos también este concepto de que pues está con sus primos, está con su familia, está con mis sobrinos, con su tío preferido, con el abuelito predilecto. Déjame darte otra estadística, 85% de los casos de abuso sexual infantil se da en el núcleo familiar. Así no es. se da con extraños, no se da con el ropavejero que anda por ahí en la calle que tiene mal aspecto, no. Así es, Esto así se es. da con las personas que los niños más quieren, con las personas con quien los niños tienen más confianza. Recuerdo mucho, y seguro tú también lo recuerdas, somos ahí como de la generación, que había estos spots en la televisión buenísimos que duraban 30 segundos y que te mostraban una situación muy común y al final te decían, mucho ojo, cuídate, ya no recuerdo cómo era la frase, pero cuéntaselo a quien más confianza le tengas, ¿no? Y mucho ojo, ¿no? Entonces, pero tristemente hoy, a esa persona a quien más confianza le tienen es quien está abusando de ellos, ¿no? Entonces, así es. De que está con su familia, no te preocupes, tenemos que cambiarlo. Y no se trata tampoco, David, de encerrarnos en el mundo, en nuestra casa y decir, entonces ya no dejo salir a mis hijos porque el mundo está terrible. Y sí, es real. Allá afuera las cosas están terribles y hoy más que nunca yo lo veo de esta manera, los niños están sufriendo, no sé por qué razón, pero están sufriendo un ataque directo hacia su integridad, hacia su persona, hacia sus sueños, hacia sus deseos, realmente lo que los niños desean, no lo que los adultos creemos que ellos quieren, lo que ellos realmente necesitan y ellos desean. Entonces, pero sí se trata de tener las herramientas como padres de familia para poder enfrentarlos al mundo, para poder salir y que ellos, por ellos solos, con tu apoyo, claro, por supuesto, porque una parte fundamental, como tú lo mencionabas, son los padres de familia o los cuidadores. No pensemos que son lo suficientemente inteligentes para tomar X o Y decisión. Parte del proceso natural de un ser humano, pues es esta parte de ir desarrollando esa capacidad de decidir, de toma de decisión, el raciocinio. Y los estudios dicen que una persona no llega a la madurez hasta los 21, 23 años. Imagínate entonces si queremos lanzarlos así al mundo y en la escuela con los compañeros sin armas y pensando es que mi hijo es muy inteligente y va a poder tomar decisiones. No, papá. No, mamá, necesitamos nosotros, los adultos, los que estamos cerca de ellos, acompañarlos en todo este proceso y enseñarles. Y no es enseñarles un día, es de toda la vida.
Entonces, Así es. sí, esto es Dime, muy dime. importante. No, adelante. Claro, creo que como padres tenemos que aprender. Yo he desarrollado cierta actividad o cierta comunicación con mi esposa, porque cuando la niña está jugando, ella y yo tenemos esa comunicación de ojos, que todas las parejas luego llegamos a tener, porque nada más le ves los ojos y se los mueves tantito y ella sabe lo que tiene que hacer. Y yo siempre es un tema que hemos estado hablando, porque es un tema en lo personal que a mí me llama muchísimo la atención. A veces y lo veo, lo digo con toda sinceridad, por todo el pasado que a veces como padre y como joven, como persona, arrastras, te diste cuenta de hace muchos años y te das cuenta de que tus hijos pueden pasar por ciertas circunstancias que tal vez tú pasaste o que no quieres que pasen porque tú no lo pasaste. Entonces yo soy siempre de las personas que veo a mi esposa y la niña está afuera y le hago dónde está y ella sale y la ve. Y siempre estamos así con personas y cuando nos damos cuenta que hay un niño o una niña que no nos gusta cómo está jugando, sinceramente ahorita tú me vas a corregir si estoy mal, pero lo primero que hago es retraerme, o sea, ya hago lo posible, nos vamos, pero casi no regreso a esa casa, literal. O sea, yo se lo dije, ¿sabes qué? Literal, en tal lugar no vamos a rezar porque veo esto y esto y esto y esto y no me gusta. Y bien lo dices, hasta que una persona, si luego de adultos no sabemos decidir si queremos de fresa o de chocolate, o no sabemos si decidir si quedarnos o no con el tóxico o la tóxica, no, ¿cómo podemos darnos o cómo podemos pensar que nuestros hijos pueden decidir esa parte? Pero me gustaría que pasáramos de lleno a los consejos, Gaby, acerca de prevención hacia, como padres, hacia nuestros hijos y consejos hacia estos padres de cómo ayudar a los chicos. Perfecto, sí, claro que sí, David. Este tema de verdad da para muchísimo que hablar y me encanta que haya padres de familia interesados en este tema. A veces podemos pensar, no, pues yo lo sé todo, ¿no? Claro que yo sé qué hacer con mis hijos, pero un consejo de alguien diferente pues nunca está de más, ¿no? Entonces, yo te invito a que si ya sabes esto que yo te estoy comentando, pues ahora compártelo con los demás, ¿no? Y si no lo sabes, pues comienza a llevarlo a la práctica. Realmente, como te lo mencioné, las estadísticas son muy fuertes en cuestión de abuso sexual infantil hacia niños, niñas y adolescentes y necesitamos detener esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Haciendo redes entre la sociedad, no dejarle solamente el trabajo ni a los maestros, ni a los padres de familia, sino tiene que ser un conjunto. Y por eso también estamos la sociedad civil, para ayudar a las familias que a lo mejor dicen, yo no recibí este tipo de información, no sé qué decirle a mis hijos. Para eso estamos nosotros, para eso te brindamos la mano, te brindamos el apoyo, para que tú no te sientas solo, para que tú no te sientas sola. El gobierno también te da muchísimo apoyo. El abuso sexual infantil está tipificado como un delito, así que tú no debes quedarte callado si tú sabes, escuchas o estás viviendo con tu familia algún tipo de abuso sexual o incluso si lo viviste hace algunos años. Esto tiene que detenerse. Algo que también a nosotros como Ya Basta nos encanta hablar es acerca de la cultura de la denuncia. El tema de abuso sexual infantil es algo que se mantiene entre las cuatro paredes de la casa y no se dice y de eso no se habla. ¿Por qué? Porque sabemos las implicaciones que esto puede traer, porque sabemos que si denunciamos, toda la colonia se va a enterar. Si denunciamos, a lo mejor se van a llevar a mi abuelito, a mi papá, a mi tío, y se va a destruir la familia, se van a llevar a mi pareja, pero creo que eso es mejor que tener consecuencias en tu hijo que le duren para toda la vida si no se trata y si no se cuida. Y se dicen también las estadísticas que un abusador que no es denunciado puede volver a cometer el mismo delito hasta 60 veces. Entonces, detengamos esto, por favor. Claro que hay cosas que hacer. Primero yo te diría, tú conoces a tus hijos, más que los maestros, más que el vecino, más que tu tía, más que el abuelito, tu mamá, papá o cuidador, tú conoces a tus hijos. Y cuando notes que algo no es normal, algo no está bien,
esas antenitas, ¿verdad? Que tienen los padres de familia de decir, no, es que algo está pasando con mi hija, algo está pasando con mi hijo, ese sexto sentido de los padres de familia, por favor, hazles caso. Hace muchos años hubo un caso muy sonado en la Ciudad de México, en un colegio donde resultó que el esposo de la directora estaba abusando de muchos niños. Había más de 10 niños que habían sido abusados. Y yo recuerdo mucho una entrevista que se le hizo a una de estas madres de familia. Y ella decía, yo sabía que algo tenía mi hijo, pero me ocupé más en mi trabajo y en mis preocupaciones que en realmente darme cuenta. Y ahora no sabes cuánto me arrepiento y me voy a arrepentir por toda mi vida. A mí esas palabras me tocaron tan fuerte el corazón que han sido un motor para lo que ahora en Ya Basta hacemos. Papá, mamá, si notas que algo raro está sucediendo con tu hijo. ¿Y qué es eso algo raro? Te voy a dar algunos focos que requieren atención. Y ojo aquí, no significa que si tiene uno de esos, empieces a pensar, híjole, mi hijo ya fue abusado. Sí. No. Tampoco es para alarmarlos, pero sí para que tomes atención. Y esto tiene que ser una serie de conjugación de varios elementos para que puedas tener la sospecha de que tal vez algo está sucediendo. Llanto continuo, excesiva agresividad, temor o rechazo, hacia una persona o hacia un grupo de personas, hacia los adultos, hacia los hombres, hacia las mujeres, hacia los adolescentes, bajo rendimiento escolar. Antes le encantaba ir a la escuela y ahora se te aferra a la falda o al pantalón y no te deja ir. Ya no se hacía pipí en la cama y vuelve a hacerse pipí. Desconfianza en sí mismo, baja autoestima, negarse a ir a ciertos lugares. Antes le encantaba ir a la casa del abuelito y ahora ya no quiere salir de su casa y ya no quiere ir ahí. Ojo, aquí pongo un puntito. No obliguemos a los niños a saludar de beso a todas las personas. Dejémosles que ellos decidan a quién quieren saludar y de qué manera. Un niño no es grosero, un niño no es irrespetuoso si no quiere saludar de beso a alguien. Por favor, papás, esto sí se los pido de la manera más atenta. No los obliguemos a eso. Empezar a guardar secretos. Hay evidencia en su ropa interior de molestias o en sus genitales de molestias o incluso en sus dibujos. Mira, no necesitamos ser psicólogos para darnos cuenta de que algo está pasando a través de los dibujos de los niños. Tú puedes identificar perfectamente que algo no está bien con los dibujos que él está haciendo. A lo mejor dibuja a la misma persona siempre y a lo mejor él se dibuja aquí y dibuja siempre a la persona muy lejos, ¿no? O muy cerca, incluso encima de él o de ella misma. La cara siempre triste. Yo estuve tratando a una pequeñita que siempre se dibujaba a ella misma con el fleco ocupándole medio rostro y no mostraba sus ojos y siempre sus ojos para arriba y para abajo, y su cabello largo cubriéndole toda la cara y su boquita triste. Cuando pasamos este proceso de recuperación emocional, digámoslo así, ella comenzó a dibujarse con una coleta, se le veían perfectamente los ojos y una gran sonrisa e incluso un moño grande. Eso es señal de que algo está cambiando en él o en ella. Aislamiento o algo muy importante también, las pesadillas. Esto es muy característico en niños que están siendo abusados o molestados sexualmente. Las pesadillas. Como te digo, estas son una serie de focos que si tú las comienzas a detectar en tus hijos, necesitas ponerle atención y no pensar, ya se le pasará y así se te pasó 5 meses, 6 meses, hasta un año. Ahora, ¿qué hacer si tú detectas algo como estos? Sí. Yo tengo rápidamente, te voy a mencionar. Si el menor o la niña o el niño te comenta algo, lo primero que tú como papá, mamá, cuidador tienes que hacer es escúchalo y créele. Un error que cometen muchos padres es alarmarse tanto y lo primero que sucede es el bloqueo. Y entonces la negación. No está pasando esto, ¿cómo crees? No, ¿de dónde sacaste eso? Eres un mentiroso, eres una sucia. ¿Quién te enseñó eso? No vengas a decirme esto jamás. Pues, ¿qué crees que van a hacer ellos? Jamás van a volver a platicarte del tema.
te voy a decir algo, los niños pueden inventar 1000 cosas, pero un asunto de abuso sexual nunca lo van a inventar. Si te lo cuentan es porque algo está sucediendo. Ahora, también, si te lo platica, no lo presiones o no la presiones inmediatamente a que te diga, ¿pero cuándo? ¿Qué te hizo? ¿Qué te dijo? ¿En qué momento? ¿Cuándo fue? ¿En la sala? ¿En la cocina? ¿Qué día? Es que dime, ¿yo qué estaba haciendo? No, yo sé que es difícil y esto sí requiere de apoyo para que tú lo hagas, pero necesitas mostrarle confianza. Si tú te apanicas, incluso te desmayas, pues claro que los niños van a decir, Claro. no le platico nada, ¿no? Entonces necesitamos mantenerlos en calma y yo siempre les digo a los papás, contén toda la furia, el enojo que tienes adentro y una vez que termines de platicar con él o con ella, te encierras en tu cuarto y si quieres gritas encima de la almohada y pataleas y haces lo que quieras. Frente a tu hijo, mantén la calma en la medida de lo posible. No lo hagas sentir culpable. Un niño jamás es culpable de un abuso sexual infantil. Aquí, ojo, quiero aclarar que ni siquiera un niño o una niña que es el victimario tiene la culpa de eso, porque eso simplemente fue una conducta aprendida. Y lo que seguramente sucedió es que él o ella primero fueron abusados y después se convirtieron en abusadores. Y solicita apoyo, no lo hagas solo, no lo hagas sola. Por eso estamos, estas asociaciones que estamos dispuestos a ayudarte en ese proceso, ¿ok? Y esos serían como los puntos que yo te diría en caso de que tú sepas que algo está sucediendo. Así es, y créeme lo que uno de los consejos que mencionas en lo personal, nosotros como pareja lo pusimos en práctica, ¿no? Por ahí notábamos algo y cuando le quieres decir algo a la nena y ella también dice, no, pero si les digo me van a regañar, ¿no? Entonces lo que hice fue, déjala. A los 2 días, mi esposa se acerca y me dice, ya soltó. Empezó a decir esto, me dijo esto. ¿Y cómo? Jugando con ella. Entonces yo aprendí que jugando, que en el día, que vamos, que estamos caminando aquí en el campo de fútbol y ella empieza a soltar información de diversas cosas. Entonces créeme lo que corroboro lo que estamos diciendo y lo que está diciendo Gaby, porque lo corroboro específico que así es. O sea, padres, en verdad, escuchen otra vez todos los consejos, los focos rojos y los consejos, porque hay mucho que se puede hacer. Gaby, antes de pasar a lo siguiente, porque me gustaría que nos hablaras acerca de qué hace Ya Basta, cómo es el proyecto que llevas, también que nos compartas, hace un ratito nos dijiste sobre aprender a denunciar, también que nos hables sobre eso. Y antes de seguir, quisiera poner algunos comentarios de personas que están aquí con nosotros y que han estado compartiendo, que han estado comentando, porque obviamente, bueno, a muchas personas se les parece muy bien este tema. Eder nos dice, muy buen tema, debemos informarnos. Joel Vega nos dice, la prevención siempre será mejor. Ámbar nos dice, buenas noches. Georgina Hernández nos dice, informarnos es necesario. Jaime del Valle Lezama, importante saber de este tema. Norma Cova, gracias por la información sobre este tema. Dice, hay conceptos que no conocemos sobre abuso sexual, es importante saberlo. Carmen, hace un ratito lo dijo Gaby, así es. Nos dice también Carmen, gracias por abordar estos temas. Dice, la mayoría de las veces el abuso sexual se da en el entorno familiar, tal como lo decíamos. Gracias a Catalina Oliver, porque nos dice, gracias por compartir esta hermosa información. También nos dicen, tocar este tema de abuso causa vergüenza y ante las autoridades no se tiene confianza. Y es que, bueno, una de las cosas que yo he aprendido es hablar con los adolescentes de sexualidad a como es, a lo decían por ahí, a lo pelón, como dicen los chavos, a lo que es, profe. Entonces, a veces nosotros, muchos padres, y lo quiero decir así, generaciones más que nosotros, todavía se tienen esos tabús de no hables de eso con los niños, santo Dios, por favor. Pero no, señores, o sea, tenemos que darnos cuenta que tenemos que hablar con ellos de manera abierta, de acuerdo a la edad a la que ellos estén pasando. Nos dice aquí Mario Almazán, la falta de valor civil hace no denunciar. Y bueno, también cosas así. Mario agrega otro de que dice falta de apetito en los niños también cuando no quieren quieren comer o algo pasó, ¿no?
Araceli Torres nos dice muy buen tema e importante que se aborde. Ara, en verdad, Ara es una de las personas que a mí siempre me está diciendo, ten cuidado, pon atención ella y su esposo. Así que aquí están nuestros consejeros que nos han estado ayudando muchísimo también en este proceso. Y Manolo Rivera nos dice, muchas gracias por esta plática, Gaby. Felicidades por tu entusiasmo y a todos los que nos están viendo. Y ahora sí, Gaby, pasamos aprovechando el tiempo. Me gustaría que nos hablaras qué es lo que hace el proyecto como tal, por favor. Así es, pues mira, te platico. Como te mencioné hace un momento, Ya Basta trabajamos en dos ejes, en la prevención, pero también en la intervención. En el tema de la prevención, nosotros tenemos pláticas en escuelas. Tristemente ahora pues no lo hemos podido hacer, pero a través de estas herramientas seguimos en nuestro trabajo y vamos desde preescolares, primarias, bachilleratos, secundarias, a hablar justo con los jóvenes, con los adolescentes, con los maestros y con los padres de familia sobre el tema de abuso sexual, sobre el tema de una correcta educación sexual, que eso es bien importante, ¿no? Porque justo como tú lo dices, muchos de nosotros o nuestros padres o nuestros abuelos tenían o tienen estos conceptos tabú, que hablar de sexualidad va a despertar más el deseo en una persona o en un niño. Y esto en algunas situaciones puede ser, pero depende de la información que se les dé. Aquí nosotros les enseñamos a hablarles a las cosas por su nombre. El nombre del genital de las mujeres se llama vagina y el nombre del genital masculino se llama pene. Y como siempre lo decimos, no me sucedió nada por decirlo, no se me cayó la lengua, es como decir nariz, ojo, ceja, pestaña, cabello. Así de simple y así de sencillo necesitamos hacérselos ver a los niños para que ellos lo vean también de esta manera, como algo natural, ¿no? Entonces, nosotros llevamos este tipo de pláticas a las escuelas, pero también tenemos, y por ahí si tienes estas fotos, si me haces favor, David, de compartirlas, tenemos este programa llamado Secretos Incómodos. Es un cuento que aquí yo lo tengo y se los voy a mostrar rápidamente. Es una herramienta de prevención al abuso sexual infantil. Y a través de esta herramienta, de este cuento que en Puebla hemos podido compartir a más de 25,000 niños y a más de 3,000, 4,000 padres de familia y maestros, hemos podido compartir a través de una obra de teatro con unas botargas muy padres, muy bien hechas, que no les dan miedo a los niños. Muchos creerán, ay no, pero es que mis hijos se van a asustar. No les dan miedo, créanme, porque es un cuento muy bien llevado. No tiene absolutamente nada que ver con un tema de morbosidad, de despertarles la curiosidad, para nada. Está perfectamente bien cuidado y justo con este programa lo que nosotros hacemos es destapar este secreto que se mantiene por mucho tiempo y hablar de que el abuso sexual infantil puede sucederte y qué tienes que hacer si te sientes en una situación de riesgo o en una situación de peligro. Ahí está, Secretos Incómodos y algunos de los personajes que tiene nuestro cuento. Nosotros, como les comento, vamos a las escuelas de manera voluntaria, de manera gratuita, vamos a las escuelas y llevamos esta plática, este cuento para padres de familia, para los niños. Nos encanta que los padres de familia estén presentes a la hora de ver este cuento, porque si lo llevamos a una escuela puede ser como, ay mamá, vi un cuento padrísimo, órale, qué bueno hijo, ¿no? Pero si los papás vieron la obra con ellos, entonces esto puede dar pie a que si no se ha dado una plática de sexualidad, que no tenemos que esperar a que los niños sean adolescentes para tener la conversación, sino que a través de este cuento podemos empezar a hablar y compartir de lo que es la sexualidad, de cómo cuidar su cuerpo, de cómo respetar su cuerpo y de cómo los demás deben también de respetar su cuerpo. Entonces, este es el programa de Secretos Incómodos. Ahora también, por el otro lado, en el tema de intervención, tenemos un programa llamado Conquistando Gigantes. Nosotros creemos que de verdad el abuso sexual es un gigante que se presenta ante los niños en una situación
y que rompe muchos de los sueños, de los planes, del propósito que esos niños tienen desde que nacieron. Entonces nosotros, a través de un programa de 17 semanas llamado Conquistando Gigantes, los ayudamos a justamente conquistar los gigantes producidos por una situación de abuso sexual, como puede ser el temor, como puede ser el enojo, la falta de perdón. Y aquí a muchos como que les hace ruido esta parte de decir, ¿cómo es posible, Gaby, que me hables de perdonar a quien me ha abusado, a quien me robó mi inocencia? Bueno, una parte muy importante para la sanidad interior justamente es el perdón. Y cuando tú lo tratas y cuando tú lo trabajas con un pequeño, de verdad, créeme, es la experiencia más increíble que yo he podido tener personalmente. Tú y yo como adultos podemos decir, sí, ya lo perdoné, pero cada vez que ves a esa persona que te hizo algo, se te revuelve el estómago, ¿sí o no? No sabemos perdonar tan fácil. Un niño, cuando le hablas de perdón y lo entiende y lo lleva a la práctica, de verdad cuando te dice, es que ya lo perdoné, es porque realmente lo hizo. Mira, como un ejemplo, hace 3 años más o menos, llevé a una pequeñita por este proceso. Esta niña había llevado una vida terrible, peor que en novela, peor que cualquier programa que tú te puedas imaginar. Ella había sido abusada, violada por su padre biológico. Cuando ella llegó con nosotros, ella decía, yo lo único que quiero es que se muera mi papá y no volver a verlo nunca. Y fue la primera vez que yo pude ver en los ojos de una niña realmente odio y rencor. Y fue terrible. Cuando pasamos por este proceso, terminó sus 17 semanas y al final de estas 17 semanas, ella decía, Gaby, he aprendido a perdonar a mi papá e incluso muchas veces hasta le pido a Dios que lo proteja. Eso fue lo más increíble que yo he vivido en este tiempo, porque cuando ella me lo decía, yo sabía que era real. Entonces, claro que sí se puede, claro que es posible y esto lo hacemos con la voluntad de los niños, con la voluntad de los padres de familia. Un papá que dice, adelante, denle por favor lo que sea necesario para salir del hoyo, del problema en el que nos metimos por no saber prevenir. Son 17 semanas en las que acompañamos a estos pequeñitos y muchas veces son más de 17 semanas porque los niños nos piden mantenernos en contacto con ellos por mucho tiempo y así lo hacemos y hemos visto de verdad testimonios increíbles que si yo te pudiera platicar, me quedo aquí toda la noche. Pero estos son programas que nosotros ofrecemos para las personas que deseen, que tengan la necesidad de pasar por este programa o prevenir en caso de que no haya sucedido algo como esto. Así es, y para todos los que nos están viendo y están dejando ahí comentarios, vamos a poner en uno de los comentarios al final de esa transmisión el link del perfil de la página de Ya Basta para que ustedes puedan agregarle, darle me gusta, seguir y sobre todo si necesitas ayuda o necesitas asesoría o quieres llevar el programa a tu escuela, a tu comunidad de fe, a donde tú quieras, puedas contactar a Gaby y puedas hacerlo. Gaby, tenemos 5 minutitos para terminar. Compártenos porque hay algo muy interesante que quiero que nos abordes sobre el tema denuncia. Así es, sí, pues mira, como yo te mencionaba hace un momento, es bien importante tener esta cultura de la denuncia y yo sé y yo entiendo que hay ocasiones y sobre todo en la actualidad que no creemos en las instituciones, que no creemos en las autoridades, pero te voy a decir algo, en medio de todo eso, te puedes encontrar gente muy valiosa que está dispuesta totalmente a ayudarte, a darte una mano y a llevarte por este proceso de una manera adecuada, de una manera correcta. Así que no pienses, es que con quién me voy a topar, me van a pedir dinero, es que no van a hacer nada. Más vale hacerlo. Estás hablando de la vida de tus hijos, de las personas que tienes a tu alrededor. Ahí en esa diapositiva te dejo los números a los cuales tú puedes marcar. Es el 01800 842-8462. Es la línea para denunciar
un delito de abuso sexual. Y te digo algo, lo puedes hacer de manera anónima. Si no quieres dar a conocer tus datos, no quieres dar a conocer tu nombre a través de esta línea, lo puedes hacer de manera anónima. Alguien por ahí comentaba, nos falta este sentido cívico. Pues vamos a empezar a hacerlo. Si tú te das cuenta que algo está sucediendo con tu familia, con el vecino, con las niñas que están pidiendo dinero ahí en la calle, tú puedes denunciar, tú te puedes convertir en la voz de esos niños y niñas que no tienen voz, que no son escuchados, y tú te puedes convertir en su voz para denunciar cualquier situación de violencia sexual que tú puedas estar notando. Hay algo muy fuerte que te voy a decir. Si tú no denuncias, tú te estás volviendo parte de ese delito. Tal vez no de manera formal, pero sí de manera cívica, sí de manera de un ciudadano que se preocupa por la niñez. Se dice mucho que los niños son el futuro. No, los niños son el presente y necesitamos cuidar sus sueños, necesitamos cuidar sus anhelos, necesitamos cuidar su integridad. Entonces, yo te invito a que puedas hacerlo. Si no tomaste los datos, si no sabes de qué manera hacerlo, acércate con nosotros. Rápidamente te doy nuestros datos, aunque los van a pasar por ahí, pero puedes conocernos en nuestra página de Facebook Ya Basta Puebla. Puedes mandarnos un inbox o ver toda la información que nosotros estamos subiendo constantemente ahí. Puedes mandarnos un correo a puebla@yabastaonline, yabastaonline, como en línea en inglés, yabastaonline.com. O puedes visitarnos también en nuestras oficinas ubicadas en la colonia San Manuel. La dirección es Río Usumacinta, 5323, en la colonia San Manuel. Estamos de verdad para servirte, para ayudarte y para llevarte por este camino que en la mayoría de los casos es muy complicado y muy difícil y no se puede llevar solo. Así es, pues Gaby, muchísimas gracias por todo lo que nos has enseñado, en verdad. Yo sé que muchos padres que están aquí nos están dejando muchos comentarios de excelente tema, los abuelos, todos, y yo sé que todos podemos aprovechar. Les quiero dejar una palabra a todos los padres. Recuerden que nuestros hijos son nuestra mayor herencia. Y esa herencia nosotros tenemos que hacerla crecer de forma saludable. También dice que son saetas en manos del valiente. Tú y yo tenemos jovencitos y jovencitas que pueden llegar tan lejos como tú y yo los impulsemos. Así que, Padre, recibiste una hermosa herencia. Sé valiente, impúlsalos y desarróllalos de una manera sana, prudente y responsable, para que hagamos de ellos jóvenes verdaderamente que den frutos y que se desarrollen en esta sociedad. Así que a todos, muchísimas gracias. Gracias por los que han estado con nosotros. Muchísimas gracias, Gaby. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por todo lo que hoy nos has enseñado. Nos vemos a la próxima. Y para todos, hemos terminado ya esta sesión. Y bueno, aprendamos algo hoy y compartamos con quien más lo necesita, porque hay muchas personas que lo pueden necesitar. Te quiero invitar para que la próxima semana estés con nosotros. Tenemos una súper sesión, una transmisión. Vamos a entrevistar a alguien que nos va a dejar un mensaje muy impactante. De seguro muchos de ustedes vieron la serie y conocieron, no conocieron, pero han visto esas series de Pablo Escobar. Bueno, dentro de 8 días vamos a entrevistar a su hijo, Juan Pablo Escobar Henao. Hijo de Pablo Escobar, sí, el mismísimo Pablo Escobar. Su hijo va a estar con nosotros y va a estar compartiendo una sesión extraordinaria. Así que te invito para el próximo lunes. Comparte, pronto va a salir la publicidad. Comparte y siempre lo digo, sé parte. Hasta luego, buenas noches, que estén muy bien.